Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de misterios y escalofríos. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy les tengo preparada una historia que les hará sentir el verdadero terror en sus venas. Si eres nuevo en este oscuro rincón, te invito a unirte a nuestra comunidad de terroríficos suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras inquietantes historias. Y para nuestros fieles seguidores, gracias por regresar a explorar los rincones más sombríos del misterio. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un relato que nos llega desde un lugar donde la línea entre la realidad y lo inimaginable se desvanece. Así que asegúrate de que las luces estén apagadas y prepárate para un viaje a lo desconocido. ¿Están listos, terroríficos? Ahora sí, hablemos de terror. Esta es la segunda parte del relato. Si quieres entrar en contexto, te recomiendo que escuches la primera parte. Han pasado muchos años desde aquellas noches en el viejo pueblo. Me mudé a una ciudad más grande, buscando un nuevo comienzo. Pero las sombras del pasado nunca están lejos. Mi conexión con el mundo espiritual se ha fortalecido con el tiempo, y aunque he ayudado a muchas almas, también he atraído la atención de entidades menos benevolentes. Mi nueva casa, un edificio antiguo con una historia que se pierde en el tiempo, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Sin embargo, desde el primer día supe que algo no estaba bien. Los pasillos largos y los techos altos ocultaban secretos en sus rincones oscuros, y por las noches, los sonidos de la ciudad se mezclaban con susurros apenas audibles que parecían emanar de las paredes. Una noche la realidad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Me desperté abruptamente, sintiendo una presión en el pecho. La habitación estaba sumida en la oscuridad más profunda de lo normal, y una sensación de terror me invadió. Algo estaba en la habitación conmigo, algo que no era humano. La oscuridad parecía moverse, ondulando como una cortina al viento, y de ella emergió una figura, alta, delgada, con brazos anormalmente largos que colgaban a sus lados. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Emití un sonido, una mezcla de susurro y gruñido que heló mi sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Aquello se acercó. Sus movimientos eran lentos pero determinados. Podía sentir su aliento frío y el olor a tierra mojada, y algo más, algo podrido. Todo este olor llenó la habitación. En ese momento de pánico absoluto, recordé las palabras de la médium de tantos años atrás. Así que cerré los ojos y comencé a recitar mentalmente las oraciones que había aprendido, invocando protección y luz. Aquello se detuvo como si las palabras lo afectaran, y aquel gruñido se convirtió en un aullido de frustración. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encender la luz de la mesita de noche. La habitación se iluminó y la figura desapareció, dejando atrás aquella sensación de frío penetrante. Me quedé sentado en la cama, temblando, sabiendo que esta entidad era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Desde esa noche la presencia se había vuelto más agresiva, manifestándose no solo en mi casa, sino siguiéndome por la ciudad. Veo sombras moverse en el rabillo del ojo y los susurros me siguen a donde quiera que vaya. Sé que esta entidad busca algo de mí, pero no sé qué. La presencia oscura que había emergido en mi nueva casa no era un espíritu común. Tenía una naturaleza más siniestra, más antigua. Así que pues empecé a tocar puertas y a investigar la historia del edificio. Ya saben, los típicos rumores y pues al parecer había sido construido sobre los cimientos de una estructura mucho más antigua, que había sido evento... Bueno, cosas trágicas habían pasado ahí. Las noches se convirtieron en un juego del gato y el ratón con aquella entidad, así que evitaba dormir en la oscuridad total. Me rodeaba de velas y amuletos, pero
Incluso con estas precauciones, la sombra encontraba maneras de manifestarse. Una noche, mientras caminaba por un pasillo iluminado solo por la luz de la luna, vi una puerta que nunca había visto antes. Intrigado y cauteloso me acerqué. La puerta se sentía fría al tacto, y al abrirla un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La habitación al otro lado estaba envuelta en sombras, y en su centro una figura se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Aquella figura se giró hacia mí, y por un momento vi un rostro en la sombra. No era humano, era una distorsión, una pesadilla hecha realidad. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como un millar de voces susurrando al unísono. Palabras en un lenguaje que yo no conocía llenaban el aire, lo presionaban contra mi mente. De inmediato retrocedí, cerré la puerta con fuerza. La habitación y la figura desaparecieron como si no hubieran existido. Pero el eco de esas voces permaneció, resonando en mi cabeza. Comencé a sentir que esta entidad no solo estaba atada a mí por la conexión con el mundo espiritual, sino que estaba vinculada a la historia del edificio y a los secretos que yacían enterrados. Necesitaba entender qué era lo que buscaba, qué era lo que la ataba a este lugar y a mí, porque yo. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que, pues como muchos rumores, al parecer este sí era cierto. El edificio había sido construido sobre un antiguo cementerio, uno que había sido profanado y olvidado con el tiempo. La entidad, me di cuenta, que al parecer era una guardiana de ese lugar sagrado, que estaba enfurecida por la profanación y buscando justicia o venganza. Sabía que tenía que encontrar una manera de apaciguar a la entidad, restaurar el equilibrio que había sido perturbado. Pero con cada intento de comunicación y ritual, solo aumentaba su ira. Las apariciones se volvieron más frecuentes y violentas. Los objetos se movían por sí solos. Las luces parpadeaban y terminaban apagándose. Las sombras acechaban en cada esquina. Aquella entidad invadió cada aspecto de mi vida, convirtiendo cada día en una lucha por la cordura y la seguridad. Aquella situación ya era insostenible. No solo me atormentaba en mi hogar, sino en mi lugar de trabajo, en espacios públicos. Sus apariciones eran impredecibles y aterradoras, dejando un rastro de frío y de miedo a su paso. Contacté con un experto en fenómenos paranormales, alguien con más conocimientos y que tuviera experiencia en el manejo de entidades poderosas y vengativas. Él era un hombre de mediana edad, con mirada seria y profunda, y escuchó mi historia con atención. Y después de una larga conversación, y tomando en cuenta mi pasado, acordó ayudarme. Así que juntos elaboramos un plan para enfrentar aquello. Él creía que la clave para calmar las cosas era reconocer y respetar el origen, así como entender el dolor y la ira que lo impulsaban. Necesitábamos realizar un ritual de reconciliación, pero no solo con aquella identidad, también con las almas del antiguo cementerio sobre el que había estado construido el edificio. Así que una noche elegimos hacerlo en el sótano, el lugar más cercano a los cimientos antiguos y por lo tanto al cementerio original. No puedo mentir que aquel lugar era un espacio lúgubre y frío, con ecos de un pasado inolvidable. Preparamos el área con símbolos de protección, con velas, objetos que simbolizaban paz y respeto. Aquel experto comenzó a recitar antiguas oraciones. Su voz resonaba en las paredes de piedra y yo seguía sus instrucciones, sosteniendo en mis manos un objeto que representaba la conexión entre los vivos y los muertos. Y a medida que el ritual avanzaba, una presión en el aire se hizo palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. De pronto una ráfaga de viento helado barrió el sótano, apagó las velas y nos sumió en la oscuridad. Podía sentir la presencia de aquella entidad, su ira y aquel dolor llenando el espacio. El experto continuó con el ritual, aunque su voz ahora se había convertido en un grito poderoso contra aquel rugido del viento. De pronto,
Por segunda ocasión, y algo increíble, en medio de aquella oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar, suave y cálida, emanando de ninguna fuente visible. Creció iluminando el sótano y revelando la figura de la entidad. Solo que ya no era una sombra amenazante. Se veía más como un humano, una mujer con expresión de tristeza infinita. De la impresión, no les voy a mentir. Creo que perdí el conocimiento por unos minutos, pero al parecer el experto habló directamente con la entidad. Con palabras de compasión y entendimiento, pidió perdón en nombre de todos los que habían perturbado su descanso y las almas que guardaba. Después aquella figura se desvaneció lentamente. El sótano volvió a la calma y las velas se encendieron nuevamente como si nunca hubieran sido apagadas. Salimos de aquel lugar, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. La entidad había desaparecido, pero la experiencia me había cambiado para siempre. Había enfrentado algo más allá de lo comprensible, y aunque la paz había regresado, las preguntas y los misterios seguían vivos. Tras aquel ritual en el sótano, la paz regresó a mi vida. Pero algo me dejó marcado. La ciudad y mi hogar ya no se sentían amenazantes, pero la conexión que había establecido con ese mundo era parte constante de mi existencia. Comencé a tener sueños recurrentes, visiones que me mostraban fragmentos de vidas pasadas o secretos. Yo no sé, era todo muy raro. La niña, mi guía espiritual desde aquellos primeros días en el pueblo, aparecía a menudo en estos sueños, señalándome caminos y desvelando misterios que estaban más allá de mi comprensión. Recuerdo que una noche tuve un sueño particularmente vívido. Estaba caminando por una calle antigua de la ciudad, bajo un cielo estrellado. La niña me llevó a una casa que nunca había visto antes, una mansión antigua que parecía abandonada. En el sueño entré en la casa. Me encontré en una habitación llena de espejos antiguos. Cada espejo mostraba una escena diferente, algunos de tiempos pasados, otras de lugares lejanos. Mientras miraba los espejos, uno en particular captó mi atención. Mostraba una escena de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, realizando lo que parecía ser una sesión espiritista. Aquella imagen se sentía increíblemente real, como si estuviera viendo a través de una ventana a otro tiempo y lugar. De repente una de las figuras en el espejo se giró y me miró directamente. Era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y penetrante. Sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una conexión instantánea y poderosa. El hombre levantó la mano, señalando hacia mí. Y en ese momento el espejo se rompió en 1000 pedazos. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen del hombre en el espejo y la sensación de conexión que había sentido me perseguían. Sabía que este sueño era más que una simple manifestación de mi subconsciente. Era una señal, un mensaje que necesitaba descifrar. Decidí investigar la mansión que había visto en el sueño. Y después de varios días de buscarla, la encontré. Estaba en la parte antigua de la ciudad, escondida entre edificios más modernos. Abandonada, pero su estructura aún conservaba vestigios de aquella antigua grandeza. Al entrar en la casa, sentí una oleada de energía como si el edificio estuviera vivo con ecos del pasado. Caminé por pasillos polvorientos y las habitaciones vacías, hasta llegar a aquella habitación de los espejos que había visto en mi sueño. Y ahí, en medio de la habitación, estaba el espejo roto, tal como lo vi en aquella visión. Mientras observaba los fragmentos del espejo, una serie de imágenes y emociones me inundaron. Visiones de la sesión espiritista, del hombre en el espejo y de un secreto oculto que había sido sellado en esta casa. Algo importante había sucedido aquí, algo conectado con mi camino espiritual. Parado en aquella habitación, rodeado de fragmentos de vidrio y recuerdos dispersos, sentí una urgencia abrumadora de descubrir la historia detrás del hombre del espejo y aquella sesión espiritista. Comencé a investigar la historia de la mansión y quién la había habitado. El estar buscando me llevaron a archivos polvorientos y registros olvidados donde descubrí que la casa había pertenecido a una familia. Eran prominentes, todo esto a principios del siglo XX.
El patriarca de la familia, según los registros, había sido un hombre de ciencia, pero también un entusiasta del espiritismo, una práctica que en aquel entonces estaba en su apogeo. Profundicé en la historia. La imagen de aquel hombre tomó forma. Se llamaba Eduardo. Había sido una figura respetada en la comunidad, conocido por su rigor científico y su interés en lo oculto. Pero su vida había estado marcada por la tragedia. Su esposa había fallecido en circunstancias misteriosas, así como su hija, por lo que él mismo desapareció sin dejar rastro. Convencido de que Eduardo era la clave para entender las visiones y todo lo paranormal que me rodeaba, decidí realizar una sesión espiritista en esa misma habitación. Necesitaba respuestas y por algo pensaba que él podría proporcionármelas. La noche de la sesión, la atmósfera era eléctrica. La habitación de los espejos, aunque en ruinas, vibraba con energía latente. Preparé un círculo de protección, encendí velas y coloqué el amuleto que la medium me había dado años atrás. Así comencé a invocar a Eduardo, pidiéndole que se comunicara conmigo. Al principio solo silencio, pero después una brisa fría recorrió la habitación y una voz débil, apenas un susurro, llenó el aire. Era Eduardo y me contó algo de su historia. No puedo explicar cómo, pero por un momento entendí todo lo que le había pasado. Cómo él decidió romper los límites de la ciencia para explorar el mundo espiritual y que su búsqueda lo había llevado por un camino oscuro, donde había despertado algo que no podía controlar. Su esposa había sido la primera víctima de esta entidad y después su hija. Me advirtió que aquello que él había despertado aún estaba presente, no necesariamente atado a la mansión, sino a un antiguo cementerio en un pueblo lejano. Y fue cuando entendí todo. Aquella niña era la hija de Eduardo. Aquel angelito que yo en algún momento tomé, seguramente lo hice de su tumba. La forma de deshacernos de esta entidad era romper los objetos que él había utilizado en sus sesiones. Todos ellos estaban en esta mansión. Debía encontrarlos y destruirlos para evitar que siguiera causando daño. Así que, tras aquellas revelaciones, me sumergí en una carrera contra el tiempo para encontrar y destruir los objetos, aquellos que habían servido de catalizador para su oscuro experimento. Cada uno de ellos parecía impregnado de energía maligna, una huella de la entidad que había sido invocada. Una noche, mientras buscaba en el sótano, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas, y al abrirlo una oleada de aire frío me golpeó. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido, inundó mis sentidos. Ahí había varios objetos: una tabla ouija, un conjunto de cristales oscuros y un diario antiguo, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas y de dibujos inquietantes. Mientras examinaba aquel diario, una sensación de estar siendo observado creció en mí, así que levanté la vista y al otro lado del sótano vi una figura oscura. No era una aparición clara, sino más bien una ausencia de luz, una sombra dentro de las sombras. No se movía, pero su presencia era abrumadora. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz firme, aunque por dentro sentí un miedo que me helaba la sangre. Aquello permaneció en silencio, pero las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por paredes y suelo, acercándose a mí. El aire se volvió denso, casi sólido. La presión insoportable se apoderó de la habitación. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurrando palabras en un idioma desconocido. En ese momento de terror absoluto, recordé las palabras de la medium y lo poco que pude aprender de Eduardo. Cerré los ojos, comencé a recitar conjuro de protección, concentrándome en cada palabra, en cada sílaba. Aquello se intensificó como si estuvieran luchando contra lo que yo pronunciaba. De pronto, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. Abrí los ojos y vi que las sombras se habían retraído, volviendo a las esquinas del sótano. Aún estaba ahí, pero parecía menos definida, como si lo que yo decía disminuyera su poder.
Aprovechando ese momento, tomé el baúl con todo lo que contenía y lo llevé fuera de la casa. Tenía que destruirlo. Esa era la única manera de liberar la entidad y de romper el vínculo que había con la mansión y conmigo. Me fui lejos a un campo abierto lejos de la ciudad. Quemé el baúl y todo lo que contenía. Todavía recuerdo las llamaradas. Aquel fuego se alzó tan alto como lo pude imaginar. Por un momento juraría que escuché un grito desgarrador proveniente del fuego. Cuando aquel fuego se apagó, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al parecer aquella entidad ya había sido liberada y con ella el peso que había estado llevando. Regresé a la ciudad, sintiéndome liberado, pero también profundamente marcado por la experiencia. Esa misma que decidí escribir y compartir con ustedes. Antes de comenzar esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi hogar vivimos 5 personas: mamá, papá y 3 hijos, de los cuales somos 2 varones y una mujer, siendo yo el hijo mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años, hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno o incluso más entes paranormales. Puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Todo comenzó cuando mi hermana aún estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis 2 hermanos se disponían a ir a visitar a una tía. Pero mientras esperaban el transporte, 2 sujetos se fueron contra ellos para despojar de sus pertenencias a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. Porque creo que lo anterior fue el detonante de todo. Porque a raíz de toda esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando espiritual y psicológicamente muy vulnerable ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que hacía es que se levantaba en plena noche, cuando todos dormían, y luego se quedaba parada a un costado de la cama, de la de mis padres, por cierto. Lo hacía por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole en muchas ocasiones fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana qué le ocurría, y ella siempre respondía: tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que al día de hoy recordamos entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, en donde mi hermana nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado, hecho un desastre, y con la diferencia de que esa noche hubo una tormenta eléctrica. Entonces, cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escucha el grito de ella, un grito bastante fuerte de mi hermana y un relámpago considerablemente cercano, como para sonar muy fuerte. Lo anterior fueron solo indicios de lo que posteriormente sucedería. En su momento pensamos que solo era sonambulismo. Sin embargo, mi madre dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos. Demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos ser el terror que le producían sus pesadillas. Ella en varias ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre, lo que nos hizo suponer que sus sueños eran recuerdos de aquel desafortunado asalto.
Con el tiempo las cosas empezaron a tornarse más extrañas en casa, cosas que al día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la inferior. A través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, yo me comunicaba con ellos o les lanzaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban en la cama inferior y yo en mi cama. Estábamos haciendo intercambio de dulces y lo extraño ocurrió cuando dejé caer por ese espacio un dulce y los tres vimos claramente cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si ese dulce se hubiera teletransportado. Uno pensará que simplemente cayó, rebotó y rodó hasta ese lugar, pero no. Vimos con claridad cómo desapareció, como si se tratara de un truco de magia, un bug en la realidad, dejándonos confundidos y con un poco de miedo. Lo anterior fue el primer suceso extraño ocurrido en casa. De ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaba a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por su parte, escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo se nos movían las cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor, ya que había ocasiones en las que hasta gritaba, porque de repente veía la silueta, o en el peor de los casos, el rostro de una persona a través de la ventana. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecían empeorar. Comenzaban a suceder cosas más extrañas, y una de ellas hasta peligrosa. En una ocasión me encontraba caminando cerca de la barra de la cocina, junto con un primo. Sobre esa barra se encontraba un cuchillo, que lo habían utilizado para cortar limones. Cuando pasamos cerca de ahí, vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que en la cama de mis padres había lo que parecía ser la huella de un gato. Lo extraño aquí es que no había forma de que entrara un gato, y lo más extraño aún es que esa huella parecía ser de sangre. No había más manchas de sangre en el cuarto ni microgotas, solo estaba esa huella completa, hecha de sangre. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños en casa disminuyeron, pero ella comenzó a tener más conductas que no eran propias de ella. Se puso un poco más agresiva, incluso con mi madre. Ya no quería comer, ni siquiera lo que le gustaba, y ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Mi hermana tuvo muy malos episodios en la primaria, ya que tenía una profesora que en complicidad con la directora la acosaba, señalando a mi hermana injustamente de algunas cosas. De hecho, esto llevó a mi madre a reclamar por el maltrato que han tenido contra mi hermana. Esto agravó un poco las cosas, pues ahora se encargaban de poner a las madres y a sus amigas en contra de mi hermana y de mi madre, culpándolas de los males que ellas mismas provocaban. Por suerte mi mamá era amiga de un profesor de ahí, quien tuvo la amabilidad de comunicar a mi madre con pruebas de lo que ellas intentaban hacer, pues hasta en las juntas de profesores, mi hermana y mi madre eran un tema de conversación, como un problema a resolver. Todo procedió legalmente, y nunca más molestaron a mi hermana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, lo que llevó a empeorar el bienestar psicológico de mi hermana. Y en efecto, más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todos estos problemas ocurridos, se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica, lo que dio resultados muy positivos. Ya era más alegre, y los acontecimientos extraños dejaban de suceder. Fue un periodo de relativa paz que duró como 4 o 5 años. Aún sucedían cosas paranormales durante ese periodo, pero eran cosas menores, a las que ya estábamos acostumbrados y no nos daban importancia.
Posteriormente, esta paz se vería interrumpida por ciertos hechos que, además de significar un punto bajo en la estabilidad familiar, también trajo consigo una serie de acontecimientos mucho más atemorizantes para nosotros. Lo que sucedió es que una familiar, por problemas personales, se fue a vivir con nosotros un tiempo. En un inicio todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder diversos problemas, y es que parece ser que había llegado con algo más a mi casa. Pues además de que se sentía un ambiente un poco tenso en la casa, entre otros problemas que por motivos personales voy a omitir, para que aquella familiar no estuviera durmiendo en la sala, le construimos un cuarto improvisado en la azotea, con unas tablas y un marco de ventana que mi padre tenía guardado. Cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, mi hermana ya había entrado a la secundaria. En ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, una noche acompañé a mi madre a la azotea para ayudarle con un quehacer, y para que no le diera miedo estar ahí, nos empezamos a sentir observados desde el cuarto, por lo que se me ocurrió tomar una foto desde la ventana del cuarto. Lamentablemente, hoy solo queda describir la foto, pues la imagen se perdió en la galería del celular que antes tenía. Pero lo que se podía observar era la silueta de lo que parecía ser un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía exactamente esa apariencia. Junto a esta silueta de esa persona, también se pudieron observar las siluetas y rostros desfigurados por la calidad de la imagen de lo que parecían ser niños. Al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi padre no creía en todo lo que le contábamos, aun cuando le mostramos aquella foto, pues se lo consideró como una gran coincidencia. Pero pocos días después, mi padre se encontraba en la azotea. El resto estábamos en la sala. Y de repente vimos cómo bajó corriendo a toda velocidad desde la azotea. Pues resulta que vio cómo en la oscuridad pasó caminando una silueta oscura cerca de él. Aparentemente deshacer aquel cuarto no fue una solución. Poco tiempo después, estaba charlando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche ahí con mi hermana. Ella se estaba duchando en el momento, y entonces mientras charlaba con mi prima, percibíamos un sonido proveniente del pasillo que se encuentra fuera del cuarto. Era la voz de una mujer hablándole a una niña. Eso nos pareció extraño, e incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Lo cual ella negó, pues ya se habían marchado. Comenzó a tornarse más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban dentro del cuarto, desplazándose hasta llegar al baño donde se encontraba mi hermana. Posteriormente escuchábamos el ruido del agua, como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la bañera. El problema es que no se escuchaba como mi hermana. Y es cuando le pregunté, «Joss, ¿tú estás brincando?» Ella lo negó. «¿Tú te estás riendo?» Ella lo volvió a negar, pero con la diferencia de que esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana lo negaba, dejándonos confundidos y perturbados a mi prima y a mí por lo que acabábamos de escuchar. De ahí comenzaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, pero peores a las que le sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama, haciéndome saber que tenía miedo para que la dejara dormir conmigo, lo que me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella en algunas ocasiones. Mencionaré algunas de las cosas que sucedían, ordenando de lo que menor miedo me ha provocado hasta lo que más me perturbaba acontecer. Mientras dormía, a veces solo se limitaba a levantar los brazos y torcer sus manos, como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces se le escuchaba murmurar algo inentendible, pero cuando yo quería bajar sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz ligeramente gutural y hasta me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla.
Había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo, hasta que me di cuenta de que demoraba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño. Pero cuando fui a investigar, me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo, en plena oscuridad. Cuando se daba cuenta de mi presencia, ella volteaba a verme con su mirada fija y luego devolvía la mirada al espejo, cosa que mi hermana asegura no recordar haber hecho. Una de las peores ocasiones eran cuando ella parecía ser jalada de los brazos hasta casi sentarse, porque definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía sus quejidos nuevamente con voz ligeramente gutural mientras intentaba soltarse. Otra noche, me despertó, llorando, diciendo que la silueta de un hombre le susurraba: «Te vas a morir». Esto, además de generarnos terror, nos generó mucho coraje e impotencia por no saber qué hacer ante estas cosas. Esa misma noche la dejé dormir en mi cama, y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera, y posteriormente volví a hacer lo mencionado en los primeros puntos. Por último, considerablemente la peor noche para mí fue una vez que la vi sentada en mi cama, en total oscuridad. Ella no contestaba cuando le hablaba, por lo que decidí tomar mi celular y alumbrar con la linterna del mismo. Me doy la sorpresa de verla con la boca bastante abierta y los ojos volteados, apuntando su rostro directamente hacia mí. Os invito a imaginar cómo viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias a mitad de la noche y sin saber qué hacer. Esa noche no pude evitar ir a despertar a mis padres para comentarles de aquella situación. En todo esto, identificamos un problema, y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que se encontraban en la casa. La razón del por qué suponíamos es que antes teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de casa. Esta funcionaba por internet y entonces podíamos ver y escuchar lo que sucedía en tiempo real, siempre y cuando estemos conectados a una red. Una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nos encontrábamos en casa de mi abuela. Eran las 11:30 de la noche más o menos, y por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que se podía escuchar nos obligó a regresar a nuestra casa, porque el ruido era tanto que pensamos que nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y de una mujer, y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchas posibles explicaciones. Tal vez las voces provenían de la calle. El problema es que en este vecindario no se acostumbraba a ver niños jugar en la calle, y menos a altas horas de la noche. Además, las cámaras de vigilancia que apuntaban a la calle no captaron ni personas, ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otro lado, a mi madre le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso. Pasa que mi padre se dispuso a llevar a mis hermanos a la escuela, mientras ella se quedaba dormida en casa. Luego de que mi padre se fuera a trabajar y ella se quedara sola, medio dormida, siente y escucha a mi hermana decir: «Mami, tengo miedo», en voz baja. A lo que mi madre le invita a acostarse con ella. Y es ahí cuando mi madre es abrazada y al mismo tiempo le dice: «Ay, hija, estás bien fría». En ese momento dejó de sentir su brazo, pero aún se sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato, mi madre siente que ella se para y se va del cuarto. Pasados unos minutos, mi madre también se levanta y comienza a llamar a mi hermana sin obtener respuesta. Posteriormente se puso a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no tuvo éxito. Pronto se daría cuenta que mi hermana se había ido a la escuela. Lo triste aquí es que al día de hoy no sabemos a quién sintió mi madre.
si fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella, y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, en otra ocasión, a mi padre le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no quería llegar a dormir a casa, o más bien no que no quisiera, sino que no alcanzaba. Entonces mi hermana decidió acompañar a mi madre a pasar la noche. Mi mamá nos cuenta que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Ella expresa que el terror que sintió en ese momento era inimaginable. Era como si mi hermana estuviera completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poco la situación, mi madre le dijo a mi hermana: «Ven, mi amor, acuéstate», guiándola para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Ella nos cuenta que, además de que mi hermana se sentía fría, sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Esto significó para mi madre una noche llena de angustias. Anteriormente se ha intentado terminar con esto haciendo limpias, tanto a la casa como a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi madre le contó lo sucedido. Se lo contó a otro familiar y este le hizo saber para que pasara con mi tío a contarle todo. Es ahí cuando se acordó una fecha para que mi madre llevara a mi hermana con ese tío. La indicación era que mi hermana no sabía a dónde la iban a llevar, para que ella evitara o que se resistiera a ser llevada. Al principio esto sonaba como algo exagerado, pero igualmente mi madre siguió la indicación. Y vaya sorpresa se llevó, pues esta le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas. Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar de donde habían acordado con mi tío, mi hermana preguntó: «¿A dónde vamos?», con un tono como si estuviera preocupada. Mi madre le respondió con la mentira. Y conforme más se acercaban, mi hermana de la nada le decía: «Hay que regresarnos, yo no quiero ir, que no quiero ir». Y ya empezaba a hablarle con un tono un poco más agresivo, como si estuviera muy molesta. Cuando llegaron al lugar, mi hermana se resistía a entrar, y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio, e incluso a mi madre. Para esto les tocó forzarla a entrar de la mano, mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi madre nos cuenta que les tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi madre nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto de dolor y sufrimiento por unos segundos. Y de repente cesó. Como si nada hubiese pasado, mi hermana le dice: «Ya me siento bien, mami», con una sonrisa. A partir de ahí, en nuestro hogar no volvimos a tener problemas con lo paranormal. Mi hermana volvió a su personalidad alegre, juguetona y algo extrovertida, terminando así con toda la pesadilla vivida de tanto tiempo. De mi parte, esto ha sido todo. Saludos.